Dio tanto amor que cuando se fue, ya no quedaba nada de ella. Desde el inicio, ella no amaba a medias, amaba con todo, con una intensidad que no pedía permiso, con una entrega que no medía consecuencias. Creía que amar significaba dar, sostener, comprender, perdonar, incluso cuando eso implicaba dejarse a un lado, porque en algún lugar profundo de su historia aprendió que el amor no se recibe, se gana. Y así comenzó a construir vínculos donde siempre estaba dispuesta a dar un poco más, a ceder un poco más, a quedarse un poco más de lo que debía. Se convirtió en esa mujer que todos describen como increíble, pero que en silencio empezaba a desaparecer dentro de sus propias relaciones. Desde la mirada de Carl Jung, lo que no hacemos consciente se repite, y ella repetía un patrón que no entendía del todo. No era solo amor, era apego emocional, una necesidad profunda de sentirse elegida, validada, importante para alguien más. Y para lograrlo, estaba dispuesta a adaptarse, a cambiar, a moldearse según lo que el otro necesitara. Sin darse cuenta, empezó a construir su identidad alrededor de sus relaciones. Dejó de preguntarse qué quería, qué sentía, qué necesitaba, porque todo su enfoque estaba en no perder al otro, en mantener el vínculo, incluso si eso significaba perderse a sí misma. Y es que cuando amas desde la carencia, no amas desde la libertad, amas desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, a ser reemplazada, a quedarse sola. Y ese miedo se disfraza de entrega, de paciencia infinita, de comprensión excesiva. Pero en el fondo, lo que hay es una desconexión profunda con el amor propio, porque quien se tiene a sí misma no necesita desaparecer para que alguien se quede. Pero ella no lo sabía, así que siguió dando tiempo, energía, atención, perdón, incluso cuando ya no recibía lo mismo de vuelta. Al principio no lo notó, porque dar le hacía sentir valiosa, sentir que alguien la necesitaba, llenaba un vacío que venía de mucho antes. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar, empezó a sentirse cansada, confundida, emocionalmente agotada. Las mismas cosas que antes hacía con amor, ahora le pesaban. Las conversaciones ya no la nutrían, los silencios dolían más, las ausencias se volvían insoportables. Pero en lugar de detenerse, de cuestionar, de poner límites, hizo lo único que sabía hacer, dar más, pensando que si amaba lo suficiente, todo se arreglaría. Pero el amor no funciona así, porque cuando das sin límites, enseñas a otros hasta dónde pueden llegar contigo, y muchas veces llegan más lejos de lo que deberías permitir. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que siempre está, pero que rara vez es priorizada. Alguien que sostiene, pero no es sostenida. Y ahí es donde empieza la verdadera pérdida, no del otro, sino de ti misma. Porque cada vez que ignoras lo que sientes para mantener una relación, te alejas un poco más de quien eres, hasta que un día te miras y no te reconoces, no sabes qué te gusta, qué necesitas, qué quieres realmente. Todo gira alrededor del otro, de la relación, de mantener algo que ya no te llena como antes. Y ahí aparece una sensación que no se puede ignorar, el vacío. No el vacío de estar sola, sino el vacío de haberte abandonado durante tanto tiempo, de haber dado tanto amor hacia afuera, que olvidaste construirlo dentro de ti. Y ese es el momento más difícil, porque amar a alguien puede ser complicado, pero dejar de perderte en el intento lo es aún más. Y ahí comienza el verdadero proceso, uno que no tiene que ver con el otro, sino contigo, con volver a mirarte, a escucharte, a reconstruirte desde un lugar donde ya no necesitas darlo todo para sentir que vales. Pero ese camino no es inmediato, porque implica soltar una forma de amar que te definió durante mucho tiempo, implica cuestionar creencias, enfrentar miedos, aceptar que muchas veces te quedaste no por amor, sino por apego, por costumbre, por miedo a soltar lo que ya no era para ti. Y mientras empiezas a atravesar ese proceso, algo dentro de ti se mueve, algo que ya no quiere seguir amando desde la carencia, algo que empieza a preguntarse si realmente es amor lo que duele tanto, o si es simplemente la falta de ti misma en todo lo que entregaste sin medida.
Y es en ese momento, cuando esa pregunta empieza a tomar fuerza dentro de ella, que algo se rompe de una forma distinta, no como antes, no desde el dolor inmediato, sino desde una claridad que incomoda. Porque empieza a ver que muchas de las cosas que llamó amor, en realidad eran intentos desesperados de no sentirse sola, que muchas de sus decisiones no nacían del deseo genuino de compartir, sino del miedo a perder. Y esa conciencia duele más que cualquier ruptura, porque no tiene que ver con lo que el otro hizo o dejó de hacer. Tiene que ver con ella enfrentándose a su propia forma de vincularse, a reconocer que en el intento de ser elegida, dejó de elegirse, que en el intento de sostener se fue desgastando, que en el intento de amar se olvidó completamente de sí misma. Y en medio de ese reconocimiento también empieza a notar algo que antes no podía ver, cómo su forma de amar estaba profundamente ligada a su autoestima, porque no era solo que daba mucho, era que sentía que tenía que dar mucho para merecer quedarse, como si su valor estuviera condicionado a cuánto podía ofrecer, a cuánto podía tolerar, a cuánto podía sostener sin romperse, y eso la llevaba a justificar lo injustificable, a normalizar lo que le dolía, a quedarse en relaciones donde no había reciprocidad real. No porque no lo viera, sino porque en el fondo creía que eso era lo que le correspondía, que el amor implicaba sacrificio, desgaste, entrega constante sin garantía de recibir lo mismo. A medida que esta conciencia se profundiza, también empieza a experimentar una incomodidad interna que no había sentido antes, porque ya no puede volver a amar de la misma manera, pero tampoco sabe completamente cómo hacerlo diferente. Es como si estuviera en un punto intermedio, donde lo viejo ya no encaja, pero lo nuevo aún no se construye del todo. Y eso genera confusión, dudas, incluso miedo, porque dejar de amar desde la carencia implica enfrentarse a la posibilidad de quedarse sola, de no encontrar inmediatamente algo distinto, de no tener esa validación constante que antes venía del otro. Y ese vacío, aunque necesario, se siente profundamente desafiante. Pero en medio de esa incomodidad también empieza a surgir algo diferente, una especie de pausa. Una distancia emocional que le permite observar sin reaccionar de inmediato, sin correr a llenar los espacios, sin buscar reemplazos para no sentir. Y en esa pausa empieza a notar detalles que antes ignoraba. Cómo se sentía realmente en la relación, cuánto estaba dando en comparación con lo que recibía, qué partes de sí misma estaba dejando de lado para mantener ese vínculo. Y aunque lo que ve no siempre es fácil de aceptar, también le da una claridad que antes no tenía. Y es ahí donde empieza a entender que el problema nunca fue amar demasiado, sino amar sin límites, sin conciencia, sin presencia de sí misma. Porque amar no debería implicar desaparecer, ni adaptarse hasta perder la esencia, ni sostener algo que constantemente la vacía. Pero para llegar a esa comprensión, tuvo que atravesar todo lo contrario. Tuvo que perderse para empezar a encontrarse. Tuvo que darlo todo para darse cuenta de que lo más importante nunca estuvo en cuánto podía ofrecer, sino en cuánto estaba dispuesta a respetarse. Y mientras todo eso se mueve dentro de ella, mientras cada creencia empieza a desarmarse lentamente, algo más profundo comienza a emerger. Algo que ya no busca amar desde la urgencia, ni desde el miedo, ni desde la necesidad de ser elegida. Algo que empieza a preguntarse, casi en silencio, cómo sería amar sin dejar de ser ella, aunque esa respuesta todavía no esté completamente clara, aunque ese camino apenas esté comenzando a revelarse entre todas las capas de lo que durante tanto tiempo creyó que era amor. Y es en ese punto donde empieza a darse cuenta de algo que cambia completamente su forma de entender sus relaciones. No solo se trataba de a quién elegía, sino desde dónde elegía, porque comienza a notar que, una y otra vez, se inclinaba hacia personas que reforzaban ese patrón de dar sin recibir, de esforzarse por ser suficiente, de intentar ganarse un lugar que nunca terminaba de sentirse seguro. Y ahí aparece una verdad incómoda pero reveladora. No era casualidad, era familiar. Había algo en ese tipo de vínculo que le resultaba conocido, casi cómodo en medio del dolor, porque encajaba con la forma en la que había aprendido a amar desde el inicio.
Y reconocer eso implica dejar de ver el amor como algo que simplemente le pasa y empezar a verlo como algo que también construye, incluso cuando lo hace desde heridas que aún no había mirado de frente. En medio de esa comprensión, también empieza a notar cómo su atención estaba completamente enfocada en el otro, en lo que hacía, en lo que decía, en cómo se comportaba, en si la elegía o no. Y en ese enfoque constante había perdido algo esencial, la capacidad de observarse a sí misma dentro de la relación, porque nunca se detenía a preguntarse cómo se sentía realmente, si estaba en paz, si estaba siendo auténtica, si estaba recibiendo lo que necesitaba. Todo giraba alrededor de mantener el vínculo, de no perderlo, de hacerlo funcionar. Y ahora, al cambiar el foco, empieza a ver con más claridad todo lo que estaba pasando dentro de ella, todo lo que estaba tolerando, justificando, callando, no por amor, sino por miedo a quedarse sin ese lugar que tanto valoraba. A medida que este cambio interno avanza, también empieza a experimentar una sensación nueva, casi desconocida, la de detenerse antes de entregarse por completo. Ya no entra tan rápido, ya no se involucra sin cuestionar, ya no se pierde de inmediato en la intensidad del vínculo. Observa más, siente más, se da tiempo, y aunque eso puede parecer frío o distante desde afuera, en realidad es un acto profundo de autocuidado, porque por primera vez no está reaccionando desde la carencia, está intentando responder desde la conciencia. Y aunque este proceso no es perfecto, porque a veces sus viejos impulsos todavía aparecen con fuerza, hay una diferencia clara, ahora los reconoce, los cuestiona, no se entrega ciegamente como antes, pero este nuevo nivel de conciencia también la enfrenta a una dificultad distinta, sostener la incomodidad de no actuar como siempre. Porque cuando el impulso de dar, de acercarse, de complacer aparece, y ella decide no seguirlo automáticamente, se genera una tensión interna que no es fácil de manejar. Es como si una parte de ella quisiera volver a lo conocido, a ese movimiento automático que le daba una sensación inmediata de conexión, aunque fuera superficial o desigual. Y resistir ese impulso implica quedarse en un lugar incierto, donde no hay garantía de que el vínculo se mantenga, donde no hay validación inmediata, donde el silencio puede sentirse más intenso, y en medio de esa tensión empieza a descubrir algo que no esperaba, que el verdadero vacío no estaba en la ausencia del otro, estaba en la ausencia de sí misma cuando se entregaba sin límites. Y esa comprensión transforma todo, porque cambia el foco de lo que realmente necesita llenar. Ya no se trata de encontrar a alguien que la complete, que la valide, que la elija constantemente. Se trata de reconstruir ese vínculo interno que descuidó durante tanto tiempo. De empezar a darse lo que antes buscaba afuera, de convertirse en un espacio seguro para sí misma, incluso cuando no hay nadie más. Y aún así, incluso con esa claridad, el proceso sigue siendo complejo, lleno de matices, de contradicciones, de momentos donde avanza y otros donde parece retroceder. Porque dejar de amar desde la carencia no es una decisión que se toma una vez, es una práctica constante, una elección que se repite en cada vínculo, en cada emoción, en cada impulso. Y en ese camino, algo dentro de ella sigue transformándose lentamente, algo que ya no quiere perderse para amar, pero que aún está aprendiendo cómo sostener ese equilibrio entre abrirse al otro y no abandonarse a sí misma, mientras continúa explorando esa forma de amar donde no tiene que desaparecer para sentirse elegida, aunque todavía haya partes de ese proceso que no terminan de definirse completamente. Partes donde el desafío no es solo cambiar lo que hace, sino sostener quién está empezando a ser sin volver a caer en la versión que alguna vez creyó que era la única forma posible de amar. Y es justo en ese punto donde empieza a enfrentarse a una verdad aún más sutil, casi imperceptible al inicio, pero profundamente transformadora. No solo se había acostumbrado a amar desde la carencia, también se había acostumbrado a sentirse valiosa únicamente cuando era necesaria. Porque en el fondo, más allá del vínculo, más allá de la otra persona, había una necesidad constante de ocupar un lugar, de ser importante, de no ser reemplazable.
y esa necesidad la llevaba a posicionarse siempre como la que da más, la que sostiene más, la que está incluso cuando no recibe lo mismo, no porque no se diera cuenta, sino porque había aprendido que su valor estaba directamente ligado a ese rol. Y ahora, al cuestionarlo, aparece una sensación extraña, como si al dejar de ser necesaria, también corriera el riesgo de dejar de ser importante. En medio de esa revelación, también empieza a notar cómo muchas de sus decisiones emocionales no eran realmente elecciones libres, eran respuestas automáticas a ese vacío interno que llevaba tiempo ignorando. Porque cuando ese vacío se activaba, no pensaba, reaccionaba. Se acercaba más, daba más, intentaba reparar, intentaba sostener, intentaba recuperar algo que sentía que se estaba perdiendo. Y todo eso ocurría casi sin darse cuenta, como un reflejo aprendido, como una forma de evitar enfrentarse a la incomodidad de no ser elegida de la forma en la que esperaba. Y ahora, al empezar a frenar ese impulso, al darse ese espacio antes de actuar, empieza a ver con más claridad todo ese mecanismo, y aunque eso le da poder, también la enfrenta a una incomodidad que antes evitaba a toda costa. Porque detenerse implica sentir, y sentir implica atravesar ese vacío sin llenarlo inmediatamente. Y ese vacío, lejos de ser algo simple, tiene capas profundas. No es solo la ausencia del otro, es la ausencia de validación, de reconocimiento, de esa sensación de ser suficiente, sin tener que demostrarlo constantemente. Y al quedarse ahí sin correr a llenarlo, empieza a descubrir algo que nunca había explorado realmente. ¿Qué hay dentro de ella cuando no está intentando ser amada por alguien más? Y lo que encuentra no siempre es cómodo, hay inseguridad, hay dudas, hay preguntas sin respuesta, pero también empieza a aparecer algo distinto, algo más genuino, más propio, que no depende de la mirada externa para existir. A medida que se mantiene en ese espacio, aunque sea de forma intermitente, también empieza a desarrollar una relación diferente con su propia soledad. Ya no la vive únicamente como una amenaza, como algo que debe evitar a toda costa, empieza a verla como un lugar donde puede encontrarse sin distracciones, sin tener que adaptarse, sin tener que sostener ninguna imagen. Y aunque al principio esa soledad pesa, incomoda, incluso duele, poco a poco comienza a transformarse en un espacio más habitable, más seguro, más real. Un espacio donde puede empezar a reconstruirse sin la presión constante de ser para otros. Pero este proceso también la enfrenta a un desafío constante, no romantizar el pasado. Porque hay momentos en los que recuerda lo que fue, la intensidad, la conexión, la sensación de sentirse elegida, y por un instante, todo lo que dolía parece difuminarse. Y ahí aparece la tentación de volver, de reabrir puertas, de retomar vínculos que en el fondo sabe que no la sostenían de la forma que necesitaba. Y sostenerse en ese momento, no dejarse arrastrar por la nostalgia, requiere una conciencia que no siempre es fácil de mantener. Porque el pasado, incluso cuando duele, puede sentirse más familiar que el proceso de reconstrucción que aún no termina de consolidarse. Y sin embargo, a pesar de esas dudas, de esas recaídas emocionales, de esos momentos donde todo parece confuso otra vez, algo dentro de ella sigue avanzando, algo que ya no puede ignorar lo que siente, algo que ya no puede conformarse con menos de lo que merece, algo que empieza a reconocer su propio valor más allá de cuánto da o cuánto recibe. Y ese algo, aunque todavía esté en construcción, aunque aún no tenga una forma completamente definida, se convierte en una guía silenciosa, una que la empuja a seguir cuestionando, a seguir sintiendo, a seguir soltando todo lo que ya no encaja con esta nueva forma de entender el amor, mientras continúa explorando, paso a paso, esa posibilidad de vincularse sin perderse, de amar sin desaparecer, de estar sin dejar de ser, aunque todavía haya partes de ese camino que no están claras. Partes donde el desafío ya no es solo dejar de darlo todo, sino aprender a quedarse consigo misma, incluso cuando el impulso de volver a lo conocido sigue apareciendo con fuerza. Y es en ese punto donde ya no está completamente atrapada en su antigua forma de amar, pero tampoco se siente del todo firme en la nueva, donde comienza a enfrentarse a una realidad aún más profunda,
El amor propio no es un concepto, es una práctica incómoda, constante y muchas veces solitaria, porque ya no se trata de entender que debe ponerse primero, se trata de hacerlo incluso cuando duele, incluso cuando implica decepcionar a otros, incluso cuando eso la enfrenta a quedarse sin ciertas relaciones que antes llenaban espacios, aunque fuera de forma superficial. Y ahí es donde realmente se pone a prueba todo lo que ha empezado a comprender, porque una cosa es verlo con claridad y otra muy distinta es sostenerlo en la vida real, cuando las emociones aparecen, cuando el apego se activa, cuando el miedo vuelve a tocar lo que todavía no termina de sanar. En medio de ese proceso, también empieza a notar cómo su forma de vincularse con el deseo cambia. Antes, el deseo estaba cargado de urgencia, de querer que algo funcione, de querer que alguien se quede, de querer sentir esa conexión que le daba sentido. Ahora, el deseo empieza a volverse más lento, más observado, menos impulsivo. Ya no se lanza con la misma intensidad sin cuestionar. Ahora se permite sentir sin actuar de inmediato, observar sin adelantarse, conectar sin perderse. Y aunque esto puede parecer una pérdida de intensidad, en realidad es una transformación profunda, porque deja de ser un impulso que la arrastra para convertirse en una experiencia que puede habitar con más conciencia. Pero este cambio también trae consigo una incomodidad inevitable, la de no sentir lo mismo que antes. Porque esa intensidad que confundía con amor ya no aparece de la misma manera, y eso puede generar dudas, como si algo faltara, como si el vínculo no fuera tan fuerte, como si ya no estuviera sintiendo suficiente. Y ahí aparece otra trampa, la de creer que el amor real tiene que doler, que tiene que ser intenso, que tiene que generar esa montaña rusa emocional que durante tanto tiempo normalizó. Y cuestionar eso implica desaprender no solo una forma de amar, sino una forma de percibir lo que significa conectar con alguien. A medida que se mantiene en ese nuevo espacio, también empieza a descubrir algo que antes no formaba parte de su experiencia, la posibilidad de estar con alguien sin perder su centro, de poder abrirse sin diluirse, de poder compartir sin abandonar sus propios límites, de poder amar sin dejar de ser ella. Y aunque esto todavía no es constante, aunque hay momentos donde sus viejos patrones intentan regresar, hay una diferencia clara. Ahora hay una conciencia que los observa, que los reconoce, que no los deja instalarse de la misma manera. Y esa conciencia, aunque no elimina el desafío, cambia completamente la forma en la que lo atraviesa. Sin embargo, incluso en medio de ese avance, hay momentos en los que la duda vuelve a aparecer, preguntas sobre si realmente está cambiando, sobre si este camino la llevará a algo distinto, sobre si podrá sostener esta nueva forma de amar sin volver a perderse. Y en esos momentos, la incertidumbre pesa, porque ya no tiene la estructura de antes, pero tampoco tiene una garantía de lo que viene. Está en ese espacio intermedio donde todo se está reorganizando, donde lo viejo se desarma pero lo nuevo aún no se consolida del todo. Y mientras atraviesa ese terreno, algo sigue moviéndose dentro de ella de forma silenciosa pero constante. Algo que ya no quiere amar desde la carencia, algo que empieza a reconocer su propio valor sin necesidad de validación externa, algo que se fortalece cada vez que se elige incluso cuando eso implica incomodidad o soledad. Y ese algo, aunque todavía esté en construcción, se convierte en una base distinta, una que no depende de cuánto da, ni de cuánto recibe, ni de si alguien se queda o se va, sino de una relación interna que empieza a sostenerse desde otro lugar, mientras continúa explorando esa forma de amar, donde no tiene que desaparecer para sentirse conectada, donde no tiene que vaciarse para ser elegida, aunque todavía queden partes de ese proceso que no están completamente integradas, partes donde el mayor desafío no es entender lo que le pasa, sino mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando todo dentro de ella todavía está aprendiendo a hacerlo de una forma completamente nueva. Y es en esa continuidad, donde ya no hay vuelta atrás, pero tampoco un punto de llegada claro, donde comienza a percibir algo aún más profundo. Amar sin perderse no solo implica cambiar lo que hace, implica transformar la forma en la que se percibe a sí misma dentro del vínculo.
porque durante mucho tiempo se vio desde los ojos del otro, desde lo que daba, desde cómo era recibida, desde cuánto lograba sostener. Y ahora, al intentar mirarse desde adentro, aparece una sensación extraña, como si estuviera aprendiendo a reconocerse sin ese espejo constante que antes definía su valor. Y ese cambio no es inmediato, porque implica desactivar una forma de validación que estuvo presente durante años, una forma de construirse que siempre dependía de la respuesta externa. En medio de esa transformación, también empieza a notar cómo su percepción del rechazo cambia lentamente. Antes, cualquier distancia, cualquier cambio en la actitud del otro, cualquier señal de desapego activaba una reacción intensa, una necesidad urgente de hacer algo, de recuperar, de volver a ser elegida. Pero ahora, aunque esa reacción no desaparece por completo, empieza a haber un pequeño espacio entre lo que siente y lo que hace. Un espacio donde puede observar sin actuar inmediatamente, donde puede sostener la incomodidad sin correr a solucionarla, donde puede permitirse no ser elegida sin que eso defina completamente su valor. Y aunque ese espacio al principio es frágil, inestable, casi imperceptible, con el tiempo empieza a fortalecerse, a darle una libertad que antes no tenía. Pero ese nuevo espacio también la enfrenta a una experiencia distinta del amor, una que no está cargada de urgencia, ni de intensidad desbordante, ni de esa necesidad constante de asegurarse de que el otro se quede. Y eso puede sentirse extraño, incluso vacío al principio, porque no coincide con lo que aprendió a reconocer como conexión. Pero poco a poco empieza a descubrir que en esa calma hay algo diferente, algo menos adictivo, pero más estable, menos caótico, pero más real. Y aunque todavía hay una parte de ella que extraña esa intensidad que la hacía sentir viva, también empieza a notar que esa nueva forma de vincularse no la desgasta de la misma manera, no la deja vacía, no la obliga a reconstruirse constantemente después de cada caída emocional. A medida que se permite habitar esa nueva experiencia, también comienza a cuestionar otra creencia que estaba profundamente arraigada, la idea de que amar mucho implica sufrir mucho, porque empieza a ver que esa asociación no era una verdad, era un patrón, una forma aprendida de relacionarse, donde el dolor validaba la profundidad del vínculo. Y soltar esa idea implica redefinir completamente lo que significa amar, implica aceptar que el amor puede ser tranquilo, que puede ser recíproco, que puede sostenerse sin exigir sacrificios constantes. Pero ese cambio no es inmediato, porque requiere desaprender una narrativa emocional que estuvo presente durante mucho tiempo. Y en ese proceso de desaprendizaje, también empieza a descubrir algo que antes no podía sostener. La posibilidad de retirarse a tiempo, de reconocer cuando algo no está alineado con lo que necesita y elegir no quedarse a esperar que cambie. Y aunque esto le cuesta, porque va en contra de su impulso de sostener, de reparar, de insistir, cada vez que logra hacerlo, algo dentro de ella se fortalece, porque no se trata solo de irse de un lugar, se trata de elegirse a sí misma en ese momento, de no abandonarse para mantener un vínculo, de respetar lo que siente incluso cuando eso implica soltar algo que le importa. Y aún así, incluso con todo este movimiento interno, el proceso sigue abierto, lleno de matices, de momentos donde se siente más clara y otros donde vuelve a confundirse, donde sus viejos patrones intentan aparecer y su nueva conciencia intenta sostenerlos sin caer completamente en ellos. Porque cambiar la forma de amar no es un evento, es una práctica constante, una elección que se repite en cada interacción, en cada emoción, en cada vínculo que decide construir o soltar. Y en ese camino, algo sigue transformándose dentro de ella, algo que ya no quiere amar desde la pérdida, algo que empieza a construir una forma distinta de vincularse donde no tiene que desaparecer para ser elegida, mientras continúa explorando ese equilibrio entre abrirse al otro y no perderse a sí misma, entre amar profundamente y sostener su identidad, entre sentir intensamente y no dejar que esa intensidad la arrastre fuera de sí, aunque todavía haya partes de ese proceso que no terminan de estabilizarse,
partes donde el desafío no es entender lo que necesita, sino sostenerlo en el tiempo sin volver a caer en esa forma de amar que alguna vez sintió como la única posible. Y es en ese punto más avanzado del proceso, donde ya ha atravesado varias capas de comprensión y cambio, donde aparece una dificultad aún más silenciosa, pero profundamente determinante, la coherencia sostenida. Porque una cosa es entender lo que necesita, otra es sentirlo, pero una completamente distinta es actuar desde ahí de forma constante, incluso cuando las emociones se intensifican, incluso cuando el apego intenta volver a tomar el control. Y ahí es donde muchas veces se siente dividida. Una parte de ella sabe exactamente qué hacer, reconoce los patrones, identifica las señales, pero otra parte, más antigua, más emocional, más acostumbrada a sobrevivir desde la carencia, sigue reaccionando con la urgencia de siempre. Y esa dualidad no desaparece de inmediato, convive, se superpone, se activa en distintos momentos, generando una tensión interna que no siempre es fácil de sostener. En medio de esa tensión, también empieza a notar cómo su relación con el tiempo sigue transformándose. Antes todo era inmediato, sentir, actuar, dar, reaccionar. Ahora hay pausas, hay silencios, hay espacios donde decide no responder de inmediato, donde se permite procesar antes de involucrarse. Y aunque esto le da una mayor claridad, también la enfrenta a una sensación de lentitud que no siempre resulta cómoda, porque en esa pausa no hay garantía, no hay certeza, no hay esa gratificación instantánea que antes encontraba en el acto de dar o de acercarse. Y sostener ese ritmo más consciente implica tolerar la incomodidad de no saber qué va a pasar, de no tener el control del resultado, de no poder asegurarse de que el otro se quede o responda como espera. A medida que se mantiene en ese nuevo ritmo, también empieza a descubrir algo que antes no tenía espacio para existir, su propia voz interna como guía real, ya no solo como una intuición momentánea que ignoraba, sino como una referencia constante que empieza a tomar más peso que las expectativas externas. Y aunque al principio duda de ella, porque durante años no fue escuchada, poco a poco empieza a confiar más en lo que siente, en lo que percibe, en lo que internamente le indica cuando algo está alineado y cuando no. Y esa confianza, aunque se construye lentamente, empieza a cambiar la forma en la que se mueve en sus relaciones, ya no desde la necesidad de ser aceptada, sino desde la coherencia con lo que realmente le hace bien. Pero este nuevo nivel de conexión consigo misma también la enfrenta a una responsabilidad diferente, la de no traicionarse con lo que ya sabe, porque ahora, cuando ignora lo que siente, lo hace con conciencia. Cuando se queda donde no está bien, lo reconoce. Cuando da más de lo que puede sostener, ya no puede decir que no se dio cuenta, y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no hay inconsciencia que la proteja. Ahora cada decisión tiene un peso distinto, porque implica elegir entre volver a lo conocido o sostener lo que ha aprendido, aunque eso implique incomodidad, soledad o incertidumbre. Y en medio de esa responsabilidad, también empieza a experimentar algo que antes no conocía del todo, el respeto hacia sí misma como base del amor. No un respeto idealizado o teórico, sino uno práctico, cotidiano, que se manifiesta en pequeñas decisiones, en decir que no cuando algo no le hace bien, en retirarse cuando siente que se está perdiendo, en no forzar vínculos que no fluyen de forma recíproca. Y aunque estas acciones pueden parecer simples, para ella representan un cambio profundo, porque van en contra de todo lo que había aprendido sobre amar, sobre sostener, sobre no soltar. Y aún así, incluso con ese respeto en construcción, el proceso sigue abierto, en constante movimiento, enfrentándola a nuevas situaciones, donde todo lo aprendido se pone a prueba una vez más. Porque la vida no deja de presentarle escenarios que activan sus viejos patrones, que la invitan a elegir desde lo que fue o desde lo que está siendo. Y en cada uno de esos momentos, algo dentro de ella sigue decidiendo, a veces con claridad, a veces con duda, a veces con tropiezos, pero siempre avanzando hacia una forma de amar donde ya no tiene que desaparecer para sentirse suficiente,
donde ya no necesita vaciarse para sostener un vínculo, donde puede habitar su identidad incluso en medio de la conexión con otro, aunque todavía haya partes de ese camino que no terminan de estabilizarse, partes donde el mayor desafío no es entender lo que ha cambiado, sino sostenerlo en el tiempo sin perderse nuevamente, en esa versión que durante tanto tiempo confundió con amor, y al final la verdad se vuelve imposible de ignorar. No era amor lo que la estaba vaciando, era la forma en la que había aprendido a amar. Porque amar no debería doler hasta desaparecer, no debería exigir que se rompa para que alguien más se quede. Y cuando por fin lo entiende, algo dentro de ella se acomoda, no perfecto, no completo, pero lo suficiente para no volver a perderse de la misma manera, y aunque el proceso continúa, aunque todavía hay momentos de duda y de aprendizaje, ya no es la misma, porque ahora sabe que no necesita darlo todo para ser suficiente, que no tiene que quedarse donde se pierde, que no tiene que olvidarse de sí misma para sentirse amada. Y en ese nuevo lugar, aunque aún esté en construcción, comienza a existir una forma distinta de amar, una donde ella también está incluida.